Mis queridos amigos, la señal del retorno de Cristo está más cerca de lo que creímos. Ha llegado el tiempo de salir de las ciudades y mudarnos en comunidades a los puestos de avanzada. Buscar una vida en contacto con la naturaleza y la agricultura. Practicar un modelo educativo santificador y ennoblecedor es lo que necesitamos. La sierva del Señor nos dice: se acerca el tiempo cuando grandes ciudades serán arrasadas y a todos se debe dar advertencia acerca de esos juicios venideros. Ha llegado el tiempo en que, a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. Juntémonos varias familias y adquiramos una propiedad de bajo precio. Crezcamos en comunidad y unidad en el Espíritu y las Sagradas Escrituras. Sigamos los lineamientos que la mensajera del Señor recibió en sus testimonios según la orden de Madison. Ven, únete, acércate y forma parte del último ejército de Dios. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a una iglesia para el tiempo del fin. Estudiando la palabra de Dios, documentos que aparecen, que dan prueba acerca de esta historia que estamos estudiando, de los orígenes de la bestia y especialmente su desarrollo durante el siglo II, del gran poderío que luego lució durante el tiempo medieval. Para ello, queridos amigos, vamos a los textos bíblicos primeramente, los que nos han acompañado todos estos meses, textos que tratan sobre la bestia, el poderío que desarrolló durante el tiempo medieval principalmente. Nuestro punto es mirar sus inicios, especialmente durante el siglo II, y luego ver que esta misma bestia reaparecerá en los últimos días con un terrible poder y que los hombres quedan subyugados. La profecía así lo enseña, pero qué bueno es que si con tiempo podemos advertir las características, lo que la bestia persigue, de modo que estemos todos advertidos. Vamos pues entonces a las profecías bíblicas, la que encontramos en Apocalipsis capítulo 13. Leemos desde el versículo 2 hasta el 7, Daniel 7:25, y también el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14:9 en adelante. Vamos pues. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y aquí nos habla del periodo medieval. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta es la prueba de su periodo medieval. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y Daniel 7:25 resume en esencia lo que estamos estudiando. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y también Apocalipsis 14:9, el mensaje del tercer ángel, una amonestación contra esta misma bestia, pero que despliega su poder en los días finales. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Un punto importante, queridos amigos, es, al estudiar el tema de la bestia, es conocer por dónde viene su autoridad.
Porque el texto ya decía que el dragón le dio su poder, su trono y autoridad. Bien, la autoridad de la bestia reside en que ataca la ley de Dios, en que presenta su ley, su autoridad contra la ley y la autoridad de Dios. Aquí hay dos autoridades en conflicto. Dios, que es el juez, el dueño, él establece su voluntad. La bestia le disputará esa autoridad. Por eso la profecía de Daniel 7:25 ya anunciaba, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Al hablar de la ley, queridos amigos, estamos hablando también de los 10 mandamientos. De hecho, el mensaje del tercer ángel concluye exaltando al pueblo de Dios que levanta en alto los mandamientos de Dios, es decir, el decálogo, los 10 mandamientos, junto con la justicia de Cristo, la fe de Jesús. El poderío que ellos se arrogaron, decimos durante el siglo II en adelante, prueba de ello es aquella expresión del obispo de Roma, Víctor I, en el año 191, cuando él decretó la excomunión de todos aquellos cristianos, pero que guardaban la Pascua anual de un modo distinto de la manera romana. Nos referimos a la Pascua cuarto de semana. Bien, allí muestra su poder, al cual todos los pastores de Europa pues se suman, aceptan, de Europa y de lugares limítrofes. Pero al estudiar el origen de ese poder, hoy los modernos estudiosos mencionan que se debió a que los cristianos primitivos entendían que el nuevo día del Señor era el domingo, en lugar del sábado judío, ellos dicen sábado judío, en verdad es sábado bíblico, sábado de la creación. Por lo cual, allí este poder, nos referimos al liderazgo de Roma, al liderazgo papal, a partir de allí impone su voluntad, el nuevo día de adoración. Estamos estudiando, queridos amigos, los textos del Nuevo Testamento, y ahora nos vamos a internar en una historia, y es cuando los cristianos huyeron de Jerusalén, cuando el maestro les profetizó, les advirtió lo que ellos hicieron, texto que vamos a mirar, y la comunidad inmediata que siguió. Si en ellos se da tal situación como un cambio del día de adoración, del sábado bíblico a un domingo nuevo, si hay tal cosa. Para eso, vamos pues a refrescarnos recordando los textos de la profecía de Jesús según Mateo capítulo 24, versículo 15 al 20, y también Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. La advertencia de Jesús del inminente sitio de los ejércitos romanos y que lo que los cristianos debían hacer, prepararse para escaparse. Esa generación es la que queremos estudiar. ¿Qué pasó con esa gente? Vamos pues entonces a leer los textos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. También Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones,
y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bien, queridos amigos, al hablar de esa generación que va a salir de Jerusalén en el año 66, todavía hay un punto para tomar en cuenta acerca de esa generación. Y es que el análisis de las fuentes del Nuevo Testamento con respecto a la iglesia de Jerusalén establece firmemente que la primitiva comunidad cristiana que allí estaba, que estaba compuesta y administrada por judíos convertidos que conservaban un profundo apego a las costumbres religiosas judías, como lo era la observancia del sábado. Bien, esta comunidad es la que va a escapar y que luego serán conocidos con dos nombres, los nazarenos y los ebionitas. Es la generación inmediata posterior a los apóstoles. Es imposible sostener que la iglesia de Jerusalén introdujo un nuevo día de culto antes de la destrucción de la ciudad en el año 70. Aún se puede agregar que en vista de la enorme influencia que ejercía la iglesia en general por el liderazgo y la membresía judeo-cristiana, no eran gentiles. La composición de la iglesia en Jerusalén era judeo-cristiana. Hubiera sido prácticamente imposible para cualquier iglesia, en cualquier lugar, introducir la observancia del domingo antes del año 70. Un historiador, W. Davis, que es un especialista en cristianismo primitivo, él resume de una manera muy sagaz la situación religiosa de la época. Miremos lo que él publica en una imagen para que todos podamos leer. En su libro, o en su artículo más bien, Pablo y el cristianismo judío, publicado en un material de judeo-cristianismo en el año 1972, W. D. Davis dice así: en todas partes, especialmente en el este del Imperio Romano, lo que llamaríamos el Asia Menor, habría cristianos judíos cuya forma de vida exterior no sería marcadamente diferente de la de los judíos. Hablamos de judíos cristianos. Dieron por sentado que el evangelio continuaba al judaísmo. Para ellos, para estos judíos cristianos que salieron de Jerusalén, el nuevo pacto que Jesús había establecido en la última cena con sus discípulos y sellado con su muerte, no significaba que el pacto hecho entre Dios e Israel ya no estaba más en vigor. Todavía observaban las fiestas de Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Acordémonos que en el caso de esta gente, como Pablo, ellos no habían cortado, como judíos cristianos, no habían cortado vínculos con las prácticas judías, a diferencia de los gentiles, a los cuales Pablo enseñaba que ya no se sometieran a los ritos judíos. Sigue todavía más. Todavía observaban las fiestas de Pascua, Pentecostés y tabernáculos. También continuaban circuncidándose, guardaban el sábado semanal y las regulaciones mosaicas con respecto a la comida. Estamos hablando de judíos cristianos que escaparon del asedio de Sestio Galo, año 66, y habitan fuera de Jerusalén. Decimos la generación inmediata a los apóstoles. Según algunos eruditos, deben haber sido tan fuertes que hasta la caída de Jerusalén en el año 70 fueron el elemento dominante en el movimiento cristiano. Ellos todavía seguían con su influencia en el resto del cristianismo. Ahora lo que nos cabe estudiar es la iglesia de Jerusalén después del año 70 de la era cristiana. La pregunta puede surgir de esta manera: ¿es posible que la comunidad cristiana de Jerusalén introdujera un culto de observancia dominical a partir del éxodo de la ciudad que ocurrió antes de su destrucción en el año 70? En verdad, no se puede subestimar el significado histórico del abandono judeo-cristiano de la ciudad y la migración a Pela, que es una ciudad transjordana en la región norteña de Perea. Pela es
quien nos cuenta a dónde fueron, que nos cuenta Eusebio, a una ciudad llamada Pela, norte de Transjordania, en la provincia de Perea. Es cierto que hubo autores que dijeron que si esto fue un mito o una realidad. Varios autores probaron que fue una realidad, ya que los historiadores cristianos como Eusebio nos cuentan que esta gente huyó allí y de allí vienen los grupos de los cuales queremos hablar, como son los nazarenos y los ebionitas. Este autor, Le Breton, es un historiador cristiano, él resume de esta manera: el éxodo tuvo consecuencias decisivas para la iglesia de Jerusalén. Se rompió el último vínculo que unía a los fieles con el judaísmo y el templo. Hasta el final, a ellos les había encantado su magnífica construcción, sus ceremonias, sus recuerdos, pero ahora no quedaba de él ni una piedra sobre piedra. Dios los había destetado. Y este éxodo finalmente los alejó de la influencia judía o de la influencia judía ortodoxa. Habían abandonado Jerusalén en la hora de la mayor tribulación. Su fe ya no era entonces la fe de la nación. Ellos buscaban salvación en otra parte. Imagínense los judíos ortodoxos cuando se enteraron que sus compatriotas salieron de la ciudad. De hecho, recordemos, fueron destruidos todos. Cuando luego se repuebla, recordemos que Tito llevó cautivos muchos judíos, llevó cautivos a Roma, pero la población no se diezmó. Vinieron judíos de diferentes partes del país para otra vez venir a Jerusalén y repoblarla. Llevó unos años y en esa repoblación era conocida la historia de aquellos que se fugaron, no formaban parte ya del judaísmo. A estos cristianos son los que queremos estudiar. El abandono de la ciudad por parte de la comunidad judeo-cristiana, recordemos, estamos hablando de cristianos judíos, resultó también en un alejamiento de las instituciones judías como el sábado. Bien, esa es la opinión que tienen algunos autores, como un autor de apellido Reagan. Él sugiere que el año 70 señala la ruptura definitiva entre el judeo-cristianismo y el judeo ortodoxo, y el sábado, por lo tanto, queda fuera de la práctica judeo-cristiana. En otras palabras, rompieron absolutamente con el judaísmo conocido hasta ese tiempo. La pregunta es, ¿las pruebas históricas, es decir, las prácticas de los nazarenos y de los ebionitas, da cuenta que estos cristianos que huyeron de Jerusalén rompieron absolutamente con el sábado? Esto es lo que queremos investigar. Por supuesto que el éxodo y la destrucción de Jerusalén tuvieron efectos decisivos en la relación de cristianismo con judaísmo. Sin embargo, hay importantes indicaciones históricas, que es la que queremos averiguar, que quitan la posibilidad de que ya en el año 70 o aún poco después, los judeocristianos de Palestina rompieron con la observancia del sábado y que hayan introducido una nueva práctica, la del domingo. Por ejemplo, vamos a mirar algunos hechos históricos. El caso de Eusebio. Este historiador nace por el 260, muere por el 340, unos 80 años de vida. Y Epifanio, otro autor también, él es posterior, nace en el 315, muere por el 400, un poco después, unos aproximadamente 85 años de edad también. Estos son dos historiadores importantes del cristianismo. Ambos nos informan que la iglesia de Jerusalén, hasta el asedio de Adriano, año 135 de la era cristiana, estaba formada por hebreos convertidos y fue administrada por 15 obispos de la circuncisión, es decir, de extracción judía, hasta el tiempo de Adriano. Nuevamente, Eusebio, texto que vamos a mirar a continuación, nos va a narrar la genealogía, el liderazgo de estos 15 obispos desde el comienzo en Jerusalén. Los obispos que van a gobernar allí, recordemos el primero, ¿quién es? Jacobo.
Jacobo el Justo, el hermano mayor de Jesús. Bien, desde él en adelante, hasta Adriano, año 135, se sucederán 15 obispos de extracción, dijimos, judeo-cristiana. Si es judeo-cristiana, se de profunda raigambre judía, adheridos a las prácticas judías, que incluyen la circuncisión judía. Recordemos que la lección de Pablo era que a los gentiles no se les impusiera la circuncisión, pero él nunca dijo que a los judíos no se debían circuncidar, pero él enseñó que el judío ortodoxo que guarda la circuncisión, pero que no guarda la ley, su circuncisión es... En otras palabras, lo que hace el apóstol Pablo es enseñarnos la correcta postura de la circuncisión en un hijo de Dios que tiene la ley de Dios también, que la está guardando. Vamos a poner el texto de Eusebio. Lo tenemos allí para leerlo. Fíjense, esto es el libro 4. Recordemos que Eusebio trae 10 libros, y en este caso el capítulo 5, que es el que estamos mirando, queremos mirar la historia del liderazgo judío desde los tiempos apostólicos, dijimos Jacobo, en adelante, 15 hasta el tiempo de Adriano, año 135, y dijimos que ellos guardan una profunda raigambre, guardan una adhesión, un apego a las prácticas judías, la circuncisión dijimos, el sábado. En consecuencia, no hay atisbos de domingo. Esto es lo que queremos señalar. Son judíos de pura cepa, judíos cristianos, que no están autorizados a imponer circuncisión a los gentiles, pero ellos como judíos, en su comunidad de Jerusalén, seguirán con las mismas prácticas del judaísmo ortodoxo. En consecuencia, difícilmente puede aparecer una vislumbre de la observancia dominical. Luego de Adriano, nos dirá Eusebio, que los nuevos líderes, ya que Adriano quitó todo vestigio de judaísmo luego de la guerra de Bar Kokhba, años 132 o 135. Él mató muchísimos judíos, vuelve a destruir Jerusalén y prohíbe absolutamente que haya un judío en la tierra, que haya práctica de judaísmo. Es un aborrecimiento absoluto de parte de Adriano. En consecuencia, el cristianismo judeo-cristiano comienza a descender. En Jerusalén ahora entran nuevos líderes de origen gentil, de práctica dominical. Por eso, queridos amigos, vamos a mirar ahora, la observancia del domingo se va a dar no en el primer siglo, se va a dar en el segundo. Y principalmente en los tiempos de Adriano en adelante. Él comienza a gobernar desde el año 117 en adelante, es el gobierno del emperador Adriano, fue intolerante para con los judíos. Su obra poco antes de morir culminó con el gran asedio y destrucción de Jerusalén. Una destrucción, una segunda, se le llama así, la segunda guerra judeo-romana, años 132 al 135. Miremos pues entonces la cita de Eusebio. Dijimos, libro 4, capítulo 5 y capítulo 6, nos narra el liderazgo de Jerusalén, todos judíos hasta el tiempo de Adriano, año 135. Miremos. El título es Los obispos de Jerusalén, comenzando desde el Salvador hasta los tiempos de Adriano. Para resumir, para recordar, es de pura cepa judeo-cristiana. No hay atisbos de gentiles, menos de observancia dominical. Por lo que hace a las fechas de los obispos de Jerusalén, no he encontrado nada conservado por escrito, dice Eusebio, porque la verdad, una tradición afirma que tuvieron vida muy breve. De lo consignado por escrito, solamente he sacado en limpio esto poco, que hasta el asedio de los judíos en tiempo de Adriano, hubo allí sucesión de obispos en número de 15. Y dicen aquellos, más abajo va a aparecer la nota, quizá podemos ponerla, ¿quiénes son los que opinan? Allí notemos el número 19, Egesipo, él es uno. Él es un nazareno, un historiador que florece por el año 170 de la era cristiana.
Hegesipo recogería aquí una tradición oral y Eusebio se limita a transcribirla. Y noten el punto anterior 18, es muy probable que la fuente utilizada por Eusebio sean las memorias de Hegesipo, ya que él es el que habla de Jacobo el Justo. Da un reporte, aunque demasiado tardío, más de un siglo más tarde, posterior a Jacobo, el hermanastro mayor de Jesús, él es el que le llama Jacobo el Justo. Una historia impresionante que se puede aprender de Hegesipo. Él está mirando hacia el primer siglo. ¿Qué pasó en esa historia? Continuamos entonces con Eusebio, que nos narra este liderazgo de Jerusalén hasta el tiempo de Adriano. De pura raigambre, dijimos, de pura cepa, de puro tronco judeo-cristiano. No hay gentiles, tampoco ningún atisbo de observancia dominical. Seguimos leyendo. Dicen, el número 19 ya lo hemos leído, que desde el origen todos eran hebreos que habían aceptado sinceramente el conocimiento de Cristo, de suerte que aquellos que estaban capacitados para juzgarlo, hasta llegaron a considerarlos dignos del cargo de obispos. Por aquel entonces, efectivamente, esa iglesia estaba toda ella compuesta por fieles hebreos, desde los apóstoles hasta el asedio de los que entonces subsistían, cuando los judíos, de nuevo separados de los romanos, fueron presa de grandes guerras, refiriéndose principalmente a la Segunda Guerra de Adriano. Del versículo 2 del libro 5 leemos lo siguiente: de lo consignado por escrito, solamente he sacado en limpio esto poco, que hasta el asedio de los judíos en tiempo de Adriano, hubo allí sucesión de obispos en número de 15. Y dicen, allí la nota número 19 nos va a indicar cuáles fueron las fuentes que utiliza Eusebio para afirmar lo que va a hablar acerca de estos 15 obispos judeo-cristianos desde los tiempos de Jacobo o Santiago hasta el último, cuando el asedio de Adriano en el año 135. Quizás vamos a mirar esa nota número 19 y quién es la fuente para Eusebio. Hegesipo recogería aquí una tradición oral y Eusebio se limitaría a transcribirla. Bien, este Hegesipo es también uno de los padres de la iglesia, escritor de los años 180 aproximadamente después de Cristo. Se dice de él que fue nazareno también, un hombre que tiene muy alta estima a Jacobo, él le llama a Jacobo el Justo, hermanastro mayor de Jesús. Él publicó un libro que se llama Memorias, de lo cual Eusebio extrae porciones. Notemos en el párrafo anterior, la nota 18, por la expresión es muy probable que la fuente utilizada sean las memorias de Hegesipo, ya que utiliza a este escritor, Eusebio lo utiliza en otras porciones, como miramos allí en los párrafos citados. Volvemos otra vez entonces a seguir leyendo a Eusebio. Recordemos, estamos en el libro 4, el capítulo 5. Y dicen que desde el origen todos eran hebreos, que habían aceptado sinceramente el conocimiento de Cristo, de suerte que aquellos que estaban capacitados para juzgarlo, hasta llegaron a considerarlos dignos del cargo de obispos. Por aquel entonces, efectivamente, esa iglesia estaba toda ella compuesta por fieles hebreos. Este es el detalle que queremos señalar, queridos amigos, y es que el liderazgo de la iglesia de Jerusalén estaba dado por solamente hebreos, se entiende, judeo-cristianos. No había influencia gentil, en consecuencia, no se puede vislumbrar alguna práctica dominical, ya que esto sería extraño a los ritos, a las costumbres judías. Bien, esta iglesia, ese liderazgo estaba compuesta por fieles hebreos, desde los apóstoles hasta el asedio de los que entonces subsistían, se refiere a Adriano, en el año 132 al 135, cuando los judíos, de nuevo separados de los romanos, fueron presa de grandes guerras. Versículo 3. Por lo tanto, como quiera que los obispos procedentes de la circuncisión cesaron en aquellos momentos, quizás sea necesario ahora dar su lista desde el primero. Fue pues el primer
recordemos, obispo, líder de Jerusalén. Santiago o Jacobo, recuerden, Santiago es el nombre latino, Jacobo el nombre hebreo, el llamado hermano del Señor. Después de él, el segundo fue Simeón, hermano de Jacobo. El tercero, Justo, el cuarto Zaqueo, el quinto Tobías, el sexto Benjamín, el séptimo Juan, el octavo Matías, el noveno Felipe, el décimo Séneca, el undécimo Justo, el duodécimo Leví, el décimo tercero Efrén, José el décimo cuarto y después de todos el décimo quinto Judas. Al leer en la nota allí, vamos a mirar también la nota número 20, sobre el origen de esta lista, allí nos trae referencias y continúa en el libro quinto. Solamente estamos leyendo el libro cuarto nada más. Bien, volvemos otra vez a mirar la continuación. Tales fueron los obispos de la ciudad de Jerusalén, desde los apóstoles hasta el tiempo en que estamos hablando, y todos oriundos de la circuncisión. Otra vez el liderazgo judeo-cristiano en la iglesia de Jerusalén, en donde estamos averiguando si de allí partió la novedosa práctica del culto dominical, un culto nuevo, la observancia de un nuevo día de reposo. Párrafo 5. Se hallaba ya en el reinado de su 12º año, esto indica año 128-129. Este es el tiempo de Adriano, que él comienza a gobernar en el 117. Cuando a Sixto, que había cumplido su 10º año en el episcopado de Roma, estamos hablando año 127 aproximadamente, le sucedió Telesforo, séptimo a partir de los apóstoles. Transcurridos entre tanto un año y algunos meses, Eumenes recibe en sucesión la presidencia de la iglesia de Alejandría. Según el orden era el sexto, su predecesor había permanecido en el cargo 11 años. Y leemos todavía el capítulo 6, que lo tenemos ahora, que nos habla del asedio de Adriano contra Jerusalén, año 132 en adelante. La rebelión de los judíos tomaba nuevamente mayor auge y mayor extensión. Rufo, hay dos notas para mirar interesantes, gobernador de Judea, con el refuerzo militar que le envió el emperador y sacando partido sin piedad de sus locas temeridades. Recordemos, Rufo era gobernador como lo había sido Poncio Pilato o Félix o Festo mencionados en el Nuevo Testamento. Así Rufo de ese tiempo. Sacando partido sin piedad de sus locas temeridades, marchó contra ellos, aniquiló en masa a miles de hombres judíos, de niños y mujeres, y al amparo de la ley de la guerra, redujo sus territorios a esclavitud. Entonces ahora la resistencia, la rebelión, a cargo de judíos patriotas, diríamos nosotros, judíos que operan en la resistencia. Mandaba entonces a los judíos uno llamado Bar Coquebas o Bar Cochba, ese es el significado de la palabra estrella en hebreo, Cochba, un hombre homicida y bandido, pero que por su nombre, como si se tratara a esclavos, decía que era la luz bajada para ellos desde el cielo, y con engaños mágicos hacía ver que brillaba para los maltratados. Bien, este es el pretendido Mesías, aquí en el famoso rabino Akiva, o Akiva, contemporáneo, él participa en la Mishnah, el rabino Akiva, Meir es otro, son nombres muy importantes cuyas opiniones serán reconocidas como autoritativas. Bien, este rabino Akiva es el que promueve, presenta a Bar Cochba, Simón, el hijo de la estrella, también la traducción para el español, como el Cristo encarnado. Y efectivamente la gente lo creyó porque él venía para pelear contra el asedio romano, pero murió tristemente y con él toda aquella generación. Seguimos leyendo porque nos cuenta un poquito más de ese asedio por el cual Adriano prohíbe absolutamente el judaísmo, la circuncisión y el sábado. Y en consecuencia el liderazgo de la iglesia judeo-cristiana, que hasta ese tiempo era manejado por líderes judíos, ahora desaparece. Vendrán nuevos líderes gentiles y con ellos la práctica dominical. ¿Cuándo? Posterior a Adriano. Por lo tanto, la observancia dominical comienza a observarse ya en ese tiempo, después de Adriano, año 135, pero nunca en Jerusalén. Y luego, posteriormente, en Jerusalén, con la llegada de los nuevos líderes de origen gentil, el primero de los cuales será Marcos.
Esto lo cuenta Eusebio. Seguimos leyendo un poquito más todavía. Estamos en el libro sexto. Versículo 3. Pero la guerra alcanzó su punto más grave el año 18 del reinado en Betera, ciudadela fortísima, a no mucha distancia de Jerusalén. Ponemos la nota 25, vamos a leer las notas allí antes de pasarnos al siguiente párrafo. Eso nos va a ayudar a ilustrar. Ahí tenemos, vamos a leer las que podamos. Número 24 y número 25. Más propiamente, hijo de estrella, eso es Bar Coquebas, recordemos. En la crónica de Eusebio, que es otro libro de Eusebio, en el año 133, allí aparece. En la página 201 recibe el nombre de Coquebas, mientras que San Justino, en la primera apología, en el capítulo 31, le llama también Bar Coquebas. Así que Justino, que es posterior, año 150, escribe aproximadamente su apología, él tiene referencia de la reciente rebelión de Bar Kokhba, nombre que ha prevalecido generalmente hasta que los descubrimientos del Mar Muerto han revelado la firma autógrafa que da como nombre auténtico Simón Bar Kosiba. Y entonces allí se leen nombres, Yadín, los hallazgos de Bar Kokhba, ahí aparece el nombre, del periodo de la caverna de las letras, etc. En fin, tenemos ahí los estudios. Y luego entonces la nota 25 y otros, hablando de la ciudad de Bitir, poco más de 11 kilómetros al sureste de Jerusalén. Hablando de la geografía, y notemos la fecha, ocurre en los años 134 a 135. Es el año más virulento y el final también de la guerra, con la absoluta destrucción por parte de Adriano. Volvemos otra vez a retomar la lectura y recordemos, el punto es sentar aquí que Jerusalén está guiada por líderes judeo-cristianos de origen judío, absolutamente apegados a las costumbres judías. En consecuencia, Eusebio no logra aquí poner o proponer alguna práctica dominical, no hay espacio, aunque muchos historiadores hubieran deseado que Eusebio pusiera aquí que estos líderes judeo-cristianos en Jerusalén ya estaban guardando el domingo. El domingo no procede de Jerusalén, vendrá de otra parte, no de Jerusalén, ni tampoco del tiempo de los apóstoles hasta Adriano, que fueron líderes de absoluto apego a las tradiciones judías. Después de Adriano, cuando él fallece, habiendo dado orden que desapareciera el judaísmo el sábado de la circuncisión, vienen a gobernar la iglesia cristiana en Jerusalén, pero obispos de origen gentil. Otra vez la lectura. Bien, tenemos allí el número 3, habíamos leído, allí, el número 25, efectivamente. Al durar largo tiempo el asedio que venía del exterior, los revolucionarios se vieron empujados a la extrema ruina por el hambre y por la sed, y el causante de su insensatez pagó la pena merecida. Por decisión y mandato de una ley de Adriano, notemos, se prohibió a todo el pueblo judío poner el pie desde entonces, ni siquiera en la región que rodea a Jerusalén, de manera que ni de lejos podían contemplar el suelo patrio. Aristón de Pela es quien cuenta esta historia, otro padre de la iglesia, otro escritor antiguo. Así es que, como la ciudad llegó a quedar vacía de la raza judía y fue total la ruina de sus antiguos moradores, gentes de otra raza vinieron a habitarla, gentes gentiles. Y la ciudad romana constituida luego cambió su nombre y se llamó Elia en honor del emperador Adriano, ya que él tenía su primer nombre, Helio Adriano, y se llama así, Aelia Capitolina. Más bien, la iglesia de allí vino a estar compuesta de gentiles, y el primero a quien se encargó de su ministerio después de los obispos que procedían de la circuncisión fue Marcos. Este es el primer obispo gentil. Ponemos la nota 30 también, de la 26 en adelante, a ver si podemos rescatar alguna información adicional que pueda ser útil. Allí tenemos, leemos en el número 27 sobre Aristón de Pela, sobre este oscuro personaje. Mírense allí entonces, lo tomó Eusebio del diálogo entre Jasón y Papisco sobre Cristo de Aristón de Pela,
Bien, es un personaje que se lo cita, pero no se lo pudo ubicar. Nótese que Eusebio no habla expresamente de la destrucción de la ciudad, sino del exterminio de judíos que hubo en ese tiempo. Y entonces leemos de la nota 29 que Elia se fundó después de terminada la guerra en el 135, mientras que Dion Casio, otro historiador de origen romano, afirma que fue en el 130 cuando la primera visita de Adriano a Siria. Y entonces allí el debate que hay con respecto a estos historiadores. Muy bien, avancemos un poquito más, queridos amigos, para hablar de esta lectura de estos líderes judeocristianos en Jerusalén hasta el tiempo de Adriano. Desde Jacobo el Justo, Jacobo el hermano mayor de Jesús, hasta Marcos, el primer obispo gentil. Allí una sucesión de 15 obispos, todos fieles a las costumbres judías, fieles al sábado también. Y no hay novedad de que floreciera el domingo en un ambiente tan apegado a las costumbres judías, costumbres tales como la circuncisión y otros ritos que los judíos guardaban. La actitud básica parece haber sido uno de profunda lealtad a las costumbres religiosas judías. Por ejemplo, Eusebio informa que tanto el ala conservadora como la liberal de los ebionitas, al hablar de los cristianos, un grupo judío-cristiano, eran celosos en insistir en la observancia literal de la ley. A continuación, vamos a hablar de los ebionitas, con una inicial lectura de Eusebio. Allí, Eusebio nos va a contar lo siguiente. Antes de leerlo, quiero contar esto, amigos. Estamos hablando de los cristianos que salieron huyendo del asedio de Cestio Galo. Lograron salir. Fueron a Pela, una ciudad que queda en Perea, en la Transjordania. No obstante, cristianos, luego de la destrucción de Jerusalén, vinieron a Jerusalén, esto aproximadamente por los años 80, unos cuantos años posteriores, de Pela. Entonces comienzan los cristianos a diseminarse. Hubo cristianos que volvieron. De los que volvieron, o de los que se fueron, no puede identificar. Solamente hay dos grupos que sí se mencionan: los ebionitas y los nazarenos. Los ebionitas se van a dividir en dos grupos: un grupo ortodoxo y un grupo radical. Los nazarenos, un grupo que tiene gran parecido con el tiempo de los apóstoles, en su forma de las costumbres, sus prácticas, sus creencias, a diferencia de los ebionitas. Pero antes, miremos algo de los ebionitas a la luz de lo que escribió Eusebio y las consideraciones que tendremos. Esto aparece en el libro 3, en el capítulo 27. Vamos a mirar allí entonces la lectura que tenemos. Ahí lo tenemos. La herejía de los ebionitas. Recuerden, son cristianos de origen judío, pero en dos grupos, un grupo ortodoxo y un grupo radical, e incluso vamos a mirar que hasta guardan el domingo. Y alguien diría, pero está el domingo, están guardando esa gente. Bien, eso es un tema también para poder discutir, mirar atentamente acerca de esta gente. Bien, leamos entonces lo que cuenta Eusebio sobre los ebionitas. Pero a otros el demonio malvado, impotente para arrancarlos de su disposición, con el Cristo de Dios, se los apropió, se los ganó, al encontrar otros puntos por donde agarrarlos. A estos, los primeros, los llamaron ebionitas, que significa pobres, como cuadraba, puesto que tenían sobre Cristo pensamientos pobres y de baja estima. Y es que pensaban de él que era simple y común hombre solamente, justificado a medida que progresaba en su carácter, nacido de la unión de un hombre y de María. Noten, aquí ya nos estamos separando del cristianismo. Esta gente van a ser una verdadera secta, pero por las características más tienen asociación con gnósticos. Gnóstico, queridos amigos, se trata de personas que inician, al estilo de los masones, reuniones secretas donde a los iniciados, a los que participan, se les enseñan doctrinas nuevas, nosotros llamaríamos heréticas, doctrinas cristianas, pero totalmente fuera del
el tronco conocido del cristianismo. Entre esas ideas gnósticas había varias sectas y varios famosos heresiarcas o líderes herejes. Cerinto fue uno, Marción fue otro, Valentín fue otro, estamos hablando del siglo II de la era cristiana. Estos ebionitas andan detrás de ellos, aunque eran judeo-cristianos, están conectados con los gnósticos. La palabra gnósticos significa sabiondo, deriva de gnosis, que significa conocimiento. Un gnóstico es un sabedor, pero la forma en cómo ellos se manejan es que sabe más que el vulgo, participando de reuniones, lo que hoy llamaríamos masónicas, reuniones secretas, donde se enseñan nuevas doctrinas, doctrinas heréticas. Entre ellas estamos leyendo, enseñar que Jesús realmente nació de la unión de María con algún hombre. Por lo tanto, niegan la deidad de Cristo. Esto los hace ser herejes separados del cristianismo. Son, reitero, judeocristianos que salieron también de Pela, salieron de Jerusalén a Pela. Pero es una desviación, un grupo raro, a diferencia de los nazarenos, que son conservadores. Ya llegaremos a estudiar acerca de ellos. Pero leamos un poquito más de los ebionitas y las creencias raras que ellos también se traían. Vamos a repasar otra vez el pensamiento que teníamos allí, que nos dice el versículo 2. Recuerden, esto es de la historia eclesiástica de Eusebio, el libro tercero de los 10 libros, el tercero, el capítulo 27. Ahí trata de estos cristianos de origen judío que escaparon por la orden de Jesús cuando sitiara el ejército romano, que fue el de Cestio Galo, escaparon, y esta gente al poco tiempo ya forma su propia doctrina, una doctrina rara. Y uno diría, pero ¿qué tiene que ver con Jesús o con los apóstoles? Tienen en común que son judíos y que llevan doctrinas cristianas, pero están muy mezclados con doctrinas extrañas, muy extrañas. Una de ellas es la que estamos leyendo. Conciben a Jesús como un simple mortal, que Él va en un proceso de crecimiento, como cualquier hombre. Y ese estado de progresión lo enseñan los gnósticos, filósofos, gente con ideas, en que quienes participan de ello van creciendo en conocimiento. Hoy hablamos de la orden primera, segunda, la orden 33 de los masones, ¿no? Bueno, en este caso se está hablando de un grado de conocimiento, que cuanto más uno se mete a escuchar doctrinas y después a practicarlas, tanto más gana ascendencia y liderazgo. Típico comportamiento de una reunión, de un grupo masónico. Pero miremos las creencias de esta gente, los ebionitas. Y es que pensaban de Jesús que era simple y común hombre. Ya vamos a leer las notas 188 o 187 en adelante, ya vamos a llegar. Que era como un hombre simplemente, justificado a medida que progresaba en su carácter y nacido de la unión de un hombre y de María. Creían absolutamente necesaria para ellos la observancia de la ley, entre ellos guardar el sábado, alegando que no se salvarían por la sola fe y por vivir conforme a ella. Noten, se separa de Pablo, al punto que ellos van a llamar apóstata a Pablo. Son, diríamos hasta judíos verdaderamente judaizantes. Están en contra de la postura de Pablo. Salvación es por la ley y en Cristo. Una mezcla, pero un Cristo humano. Y el Mesías, uno se hace preguntas, amigos, nos hacemos todos preguntas. Pero ¿cómo pueden un judío que cree en Jesús creer que es humano y llamarle Cristo, un Cristo humano? Un judío ortodoxo se le entiende cuando defiende la pura ley sin la fe, enemigo de Pablo, se entiende. Pero que acepta a Cristo, se supone, acepta la doctrina de Pablo, de la justificación por la fe y de la exaltación de Cristo. Esta gente niega tal exaltación. Jesús es un simple ser humano que progresa en carácter. Leamos las notas 187 en adelante que se nos proponen para ver más acerca de esta gente. Estamos hablando aproximadamente años 75, 80 de la era cristiana. Los ebionitas y los nazarenos. Miremos pues. 187, esa nota. Dice allí, del hebreo ebionim, que significa pobres.
Allí varios padres de la iglesia los citan. Eusebio, él escribe, pero siguiendo a Ireneo, que él vivió antes, en su Contra Herejes. Orígenes también vivió antes y Eusebio lo cita en su libro tanto de Principio como Contra Celso. San Epifanio es un autor posterior, ya hemos dado la fecha, en su Contra Herejes también de Epifanio, va en la misma línea. Y entonces autores allí modernos que luego van a dar una visión en conjunto. Acerca de la doctrina de los ebionitas, leemos en la siguiente nota. Hay un autor, Schweppes, que lo va a dar en conjunto, pero basado en lo que escriben Orígenes y San Justino, en el diálogo 48. Y también 191, en la nota importante allí, Eusebio pues distingue dos clases de ebionitas, unos francamente herejes y otros relativamente ortodoxos, más o menos pasables dirían. En verdad los dos grupos son bastante difíciles de tragar, diríamos, en un lenguaje moderno, a diferencia de los nazarenos. Bien, volvemos otra vez a la lectura de arriba. Recuerden, amigos, estamos leyendo la versión de Eusebio, está en griego también, la versión de Argimiro Velasco Delgado, se llama así el traductor, sacerdote español, el texto en español, el griego original y las notas editoriales que enriquecen la lectura. Al comienzo de este video pusimos también las notas, la imagen de los libros de Samuel Bacchiocchi, de quien traemos mucha información, más los padres de la iglesia, para que tengamos un cuadro de estos cristianos de fines del primer siglo y si es que ellos guardaron el domingo. En el caso de los ebionitas vamos a descubrir que sí. Pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo apareció el domingo entre ellos? Tema de discusión. Pero continuamos un poquito más con los ebionitas ahora, siguiendo a Eusebio. Punto 3. Pero aparte de estos, había otros de la misma denominación que escapaban a su extraña insensatez. Habíamos leído francamente heterodoxos y otros más suavemente o livianamente ortodoxos. Habíamos leído esa nota. No negaban efectivamente que el Señor había nacido de una virgen y del Espíritu Santo. Allá, estos son el otro grupo, el grupo pasable. Pero lo mismo que aquellos, tampoco estos confesaban que por ser Dios, verbo y sabiduría, preexistía ya. Eso no admitían eso. De esta manera, tornaban a la impiedad de los primeros, sobre todo cuando lo mismo que aquellos ponían su empeño en rodear de gran honor la observancia de la ley. Ambos grupos, guardadores del sábado. Y punto 4, lo vamos a dejar para la siguiente emisión, amigos. Los dos grupos de ebionitas, celosos en observar la ley de Dios y el sábado en particular. Pero uno de ellos va a incluir el domingo. Uno de ellos cree que Jesús es simple mortal. El otro cree que viene del Espíritu Santo y María. Pero no que existía de antes, sino a partir de allí comienza a existir. Un grupo especial de cristianos de pura cepa judía. De allí viene la extrañeza. Pura cepa judía. Hombres que no son judíos ortodoxos, porque ellos aceptan a Jesús, aceptan la doctrina de María, del Espíritu Santo, pero una mezcla, diríamos ahora, y gnóstica, porque esa creencia de Jesús, que es hombre, es típico de los gnósticos, que ellos no creen en que Jesús existió desde siempre y es Dios encarnado. El gnóstico tiene sus conflictos al respecto. Tema que estudiaremos en la siguiente emisión. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos, por intentar aprender más de estos cristianos de fines del primer siglo y rastrear si por allí vino la observancia del día domingo como día sagrado para todos los cristianos. Hasta la siguiente emisión, que Dios los bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor.
Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.